Pues tú dime cuando quieras empezar. Pues si quieres, comenzamos con... Te voy haciendo las preguntas yo y ya si quieres me vas contestando. Sí. Bueno, entonces sería, ¿cuál es la aportación del cine a la sociedad? Esa sería la primera pregunta. Ok. eh, la aportación del cine a la sociedad. Bueno, pues si primero planteamos la sociedad del siglo XX, porque, pues sí, por la historia, por la historia misma, ¿no? Del medio cinematográfico, pues nace a finales del XIX y, y se convierte quizá en el medio más importante del siglo XX, en el medio de comunicación y por tanto del medio más masivo, ¿no? Nunca antes, ¿no? Que estaba la radio, por ejemplo, quizá era el otro medio, Claro. estaba la fotografía, pero el cine consiguió la idea de público, justamente que la concepción del cine siempre estuvo vinculada a la, sí, primero al registro, del registro a la reproducción y por tanto al final a la proyección, y en la proyección era en la recepción del público. La primera sesión que hubo en la historia del cine en París con los hermanos Lumière, pues ahí se diríamos que se inventó la sala de cine, ¿no? Un espacio oscuro, focalizando todas las miradas a un punto de luz, que era una pantalla, donde las imágenes por primera vez cobraban vida, por decirlo de una manera. Que era una vida de sombras, sí, que era una vida gris, ¿no? Y como de fantasmas y cenizas, pues esa era la primera experiencia del espectador, fue de miedo, porque nunca antes habían visto pues una fotografía moverse o un cuadro moverse, ¿no? Una pintura, y, y también ver cosas reales que ellos habían visto que también se veían, ¿no? Reproducidas en ese espacio. Por eso creo que el cine sí nació como un elemento mágico, ¿no? Un efecto de ilusión del mundo, aunque filmaban cosas bien banales y sencillas como gente paseando por la calle, ¿no? Niños, bebés paseando, edificios, eventos también luego históricos, ¿no? Que se convirtió al principio como un noticiero y poco a poco el cine pues abrió o entendió que también podía ser entretenimiento, podía ser espectáculo, podía ser novela en imágenes, y empezó a cobrar, ¿no? Pues el valor de historia y de relato, ¿no? El cine que también podía contar historias, ¿no? Ok. Y por eso digo que el siglo XX también recuerdo que se le menciona al cine que es la fábrica del siglo XX. Es la fábrica de las imágenes del siglo XX. Quiero decir que el cine también se convirtió en una máquina de producir una imagen del siglo. Una imagen pues de las obsesiones, de los miedos, de los deseos, ¿no? De la sociedad. Y digo del siglo XX, pero podremos hablar quizá pues de la primera sociedad del siglo XX, después de las guerras, pues hubo como otras sociedades, ¿no? Una primera sociedad industrial, que también el cine nace con la revolución industrial, la revolución de las máquinas, y luego, después de las guerras o de las grandes guerras del siglo XX, el cine también pues tuvo una, un, pues una reflexión sobre el propio medio y qué es lo que estaba contando, qué es lo que estaba narrando. Y ahí como que también creo que tomó conciencia de que el cine no solamente era un medio de entretenimiento, sino un medio también de propaganda, un medio de ideológico, ¿no? Que eso quizás más en la mitad, ¿no? Del siglo, cuando ya el cine deja de ser mudo y puede empezar a hablar. ¿Qué sucede con eso? Que también a la vez que habla, también contradice lo que enseña. Por eso me digo que el cine se volvió más complejo,
porque ya tenía como dos sentidos, ¿no? Tenía el sentido de la vista y también tenía pues de los... el del lenguaje, sí, el lenguaje sonoro y el lenguaje visual. Y por eso diríamos que se complejizó, ¿no? Y no es raro que también fuese una época convulsa en la historia, ¿no? O sea, yo creo que siempre la tecnología va muy relacionada también con el pensamiento, con las formas de vivir y, por supuesto, con los medios de expresión, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco si el cine, a ver si me recuerdas, era la pregunta. La import Aportación. ¿Eh? La aportación. Aportación del cine. Ajá. Pues sí, creo que... ¿Eh? ¿Te oye desfasado? No, estamos bastante sincrónicos. Sí, mira, tengo aquí las preguntas. Sí, ¿cuál es la aportación del cine a la sociedad? Bueno, pues sí, pues creo que aporta realmente pues la posibilidad y la capacidad del hombre también o del humano en poder como poseer cosas, ¿no? El tema de convertir la realidad en producto y en consumo también. Porque al final también yo siempre pensé que el cine nació como industria y como arte. Y siempre ha habido una tensión, ¿no? Un conflicto y a veces una bonita, ¿no? Fusión en esas dos como naturalezas del cine. Pero sí, claro que es una aportación importante para... Me gusta porque una cosa es para la sociedad y luego otra es para las personas. Pero creo que es diferente. Individualmente lo que puede aportar el cine o el arte o a lo que puede aportar el cine o el arte a la sociedad. Como la sociedad lo siento más, ¿no? Como una idea mucho más de capacidad de control, ¿no? Ok. Una capacidad de organizar, una capacidad de unificar una visión del mundo, que creo que es eso, el medio, cuando se convirtió en este medio masivo, ¿no? Un mass media, eh, pues creo que por eso también fue una herramienta de propaganda, ¿no? Muy importante. Y sí, eso es como una primera aportación al siglo XX. Y luego diríamos que el cine también ha sido importante para la evolución del siglo XX al siglo XXI porque, porque todos los medios que usamos contienen el lenguaje cinematográfico, aunque sea un video musical, aunque sea un spot publicitario, aunque sea un reportaje televisivo, eh, eh, no sé, también, pues ahora mismo en el siglo XXI, pues todo lo que pueda ser relacionado con los medios, ¿no? Los nuevos medios, las nuevas tecnologías, la computadora, también están construidas con elementos cinematográficos, con sonido, con imágenes, con texto también, y cómo se interrelacionan ellos. La recepción, por supuesto, es distinta. La pantalla es más chica. Antes era una idea de colectivo, ¿no? De comunidad, de crear comunidad también, algo positivo. Que por eso es interesante el tema de la sociedad postindustrial porque lo que generaban era una homogeneización de la visión de la realidad. Y ahora, en cambio, pues en los nuevos medios, en esta época, es más individual. Por tanto, cada individuo casi que tiene una visión de la realidad. Y antes, ¿no? En el cine, en la sala de cine, había una homogeneización de la visión, ¿no? O de una idea de la realidad, o una idea, ¿no? Del amor, o una idea ¿no? De las ficciones, ¿no? Digo, pues, de los conflictos armados, y ahora realmente en esta cosa tan ya como atomizada y tan, ¿no? Singular de cada individuo que puede tener, ¿no? Esta recepción de imágenes y sonidos, pues cada uno ahora hace más una interpretación de la realidad. Y parece que no somos tan homogéneos, pero realmente creo que en el fondo sí. Lo que pasa es que tenemos una ilusión de que pues
los mensajes solo te llegan a ti, que, ¿no? Pero como puedes ver, el sonido del celular, casi el 85% de personas que coexistimos a veces, ¿no? Que nos cruzamos en las calles, tenemos el mismo sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es cine. Eso es cine. Para mí, el sonido que tú vas andando por la calle y te suena ese sonido, pues te está generando un efecto cinematográfico a tu experiencia de la vida, ¿no? Como el sonido, ¿no? Narrativamente te crea una idea. Cuando escucho eso, pues siempre me río mucho porque todos tenemos el mismo sonido. Y esta es nuestra nueva sociedad, que no sé cómo le llaman, de la información, o no sé. ¿Qué hemos, sí? De la información. ¿Así le llaman? Es que no lo sé. Me gusta pensar como que tenemos que inventar otra manera de hablar de nuestra sociedad. Sociedad de la información. ¿Qué otro nombre le pondrías? Mm, ¿No se te ocurre? no lo sé. No. Sociedad De la red. de las redes, por ejemplo, de Internet, totalmente. Muy bien. No sé si ya te contesté un poco a lo que creo de las, Sí, ¿sí? sí. En ese sentido, ¿cuál crees que sea la influencia del cine en tu público? Ok. O sea, ¿cuál es la influencia ahora al público en concreto, ¿no? Como al espectador. Sí. Ok. Pues ahora ya partiendo más de lo individual, ¿no? De la experiencia de la, de la experiencia cinematográfica, ya sea en unas. Podemos ahora hablar de lo que es una experiencia dentro de una sala de cine o la experiencia desde una pantalla de computadora, ¿no? Yo ahora sí diferencio mucho la experiencia del cine según el lugar de recepción, porque creo que sí es muy distinto. Pero el cine en esencia sí afecta o tiene un efecto psicológico, tiene un efecto físico y por supuesto tiene un efecto inconsciente. Eh, por ejemplo, el filósofo, lo menciono siempre, es Zizek, es el filósofo eslovaco. Tiene un documental sobre la guía perversa del cine. Y menciona que el cine no nos dice qué desear, sino cómo desear. Y creo que lo que es el poder que tiene el cine al, al narrar experiencias, entre comillas, vamos a llamarle cotidianas o históricas, pero al narrarnos con imágenes que normalmente están basadas en nuestra visión, ¿no? De la realidad. Hay personas, hay espacios, ¿no? Hay coches o hay animales, o sea, son cosas que forman parte. Diríamos que el cine es una primera simulación de realidad. La realidad virtual ya sería como una segunda simulación de realidad. Y digo simulación porque es una reproducción, o es una reconstrucción, o es un intento de síntesis de nuestras experiencias. Pero lo interesante de lo que es la construcción de realidades en el cine es que intentamos crear con el lenguaje sensaciones y experiencias, ¿no? En una película, pues dos personas están hablando, pero lo que se está generando es un efecto, ¿no? Pues hay un conflicto pues no sé, de, de, de envidia, de celos, o hay un conflicto porque no sabe ese personaje lo que sabe el otro. Y nosotros espectadores estamos teniendo como una conciencia simulada, psicológica, de los personajes, cuando hay identificación, ¿no? Cuando nos identificamos con un personaje. No somos narradores, como por ejemplo en la literatura. No, hay un narrador Ok. y el narrador nos construye, ¿no? Una visión, un lugar, nos describe unos personajes y conocemos sus intenciones, pero no somos narradores. Y en cambio en el cine somos observadores, pero somos observadores a veces desde un punto de vista.
que eso es lo interesante del cine. El cine construye puntos de vista sobre, pues, las emociones, sobre las historias, sobre la vida. Y eso creo que es el primer efecto primario, ¿no? El cine como en esa idea de vincular al espectador con una posición o una visión, en este caso de un personaje, que es lo más convencional. Luego hemos visto otros cines más experimentales y otros ejemplos de puntos de vista que son más corales, que ya no es un individuo, sino son muchos individuos y tienes como una multiplicidad de visiones. Luego a veces no tienes una visión desde un personaje, sino tienes una visión más externa, ¿no? Que quizá podría ser esa idea de narrador omnisciente, pero realmente no somos omniscientes porque estamos nosotros como que estamos completando realmente las historias. Estamos como participándonos de nuestras experiencias. Por eso justo el cine es interactivo también, ¿no? Aunque las nuevas tecnologías del ordenador, ¿no? O, ¿no? Los celulares tienen esa idea interactiva que sí, nosotros, ¿no? Modificamos, ¿no? Interactuamos con el cursor, clicamos, ¿no? Nos vamos a otro enlace, pero es físico, o sea, es una interacción física y en cambio el cine es una interacción, diríamos, mental. Porque interactuamos con ese texto de imágenes y de sonidos y a partir de esas relaciones nosotros también completamos a partir de nuestras experiencias. Por eso es muy como enriquecedor el cine, porque nos hace vivir unas experiencias que quizá no hemos vivido, pero podemos imaginar qué se puede sentir. Y por eso el cine parece que sea pues sí, es un arte muy viejo, porque cada película que ves es una vida que vives. Son muchas vidas que estás viviendo. Y lo que pasa que, pues si las historias se repiten o siempre son los mismos conflictos o los mismos dramas, las mismas preguntas, pues al final ya no sentimos, ¿no? Que estemos como, como explorando nuevos territorios, sino simplemente sentimos pues apatía, aburrimiento y esta historia ya me la han contado, ¿no? Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Esa historia ya me la han contado. Y por eso el cine también evoluciona en principio con las sociedades y con sus inquietudes, pero a veces no somos capaces, ¿no? de seguir como sincrónicos, ¿no? Con las preocupaciones de los tiempos. No es tan fácil. No todos los cineastas son capaces ¿no? de captar lo que se dice el aire, los aires de los tiempos, ¿no? Muy pocos cineastas eran capaces. Sino, Y por ejemplo, ¿crees que mm, esta influencia es a corto plazo o a largo plazo? ajá, la influencia a corto o a largo plazo. La influencia creo que es directa. Cuando tú ves una película, la influencia, como el impacto es consciente e inconsciente. O sea, ¿por qué a ti de repente te gusta un lugar que nunca has visitado? ¿No? Ves una película y de repente dices, ay, me encanta ese lugar, ese espacio, no sé qué, esa casa. Y de repente sientes como ¿no? un deseo de viajar, de ir a ese lugar, de conocerlo, aun sabiendo que simplemente es pues una reproducción, una invención de una situación, pero sí te genera una impresión de realidad y es muy, muy directa, muy directa. Cuando ves un bonito paisaje, ¿no? Cuando ves un lugar que, no sé, la iluminación está, ¿no? O sea, que es capaz de captar tu atención, eso es un poco el poder que tiene el cine de directo. Inconsciente porque vemos la pantalla, pero estamos mirando solo a un punto, pero toda la pantalla entra dentro de nosotros. Eh, por ejemplo, ¿no? Estás mirando los rostros, ¿no? de dos personajes hablando, pero en el fondo está pasando otra cosa y hay un parpadeo de luces. Tú estás mirando la conversación, pero toda la imagen está entrando en tus ojos, ¿no? Podríamos, por no decir que te toca en todas tus, ¿no? En todos tus sentidos, ¿no? En los poros, ¿no? Digamos que la luz entra por todos nuestros poros, no obstante solo estamos mirando un punto de atención, pero estamos recibiendo toda esa información. Por eso creo que una pantalla grande
a una pantalla chica, pues sí ahí marca mucho la diferencia. Aquí sí que estoy de los que el tamaño es importante. De aquí sí estoy como muy convencido de que sí es muy importante el tamaño para realmente tener una experiencia mucho más potente. O sea, estoy completamente seguro de que ver una película en una pantalla de, pues de 5 metros por 7 metros de ancho penetra mucho más hondo que pues ver una película en una pantalla de 13 pulgadas. Siento también que es muy importante que no podemos, en principio empieza una película, estamos sentados, ¿no? Y no nos levantamos hasta que termina, ¿no? Esa experiencia de limitación de espacio-tiempo y de duración continua también es un elemento muy particular del cine en el espacio, ¿no? Su espacio natural que es la sala de cine. En cambio, pues cuando vemos una película en casa, ya sea por la televisión, no estoy hablando ya de las computadoras, sino desde que entró la televisión en los años 50, eso cambió completamente la experiencia. No digo que sea ni mejor ni peor, la cambia. La experiencia es otra. ¿Por qué? Porque ya puedes tocar la pantalla. No es lo mismo. O sea, puedes tocar la pantalla, puedes parar la pantalla, puedes ponerle pause o puedes apagarla. Eh, Cambia completamente la relación con esas imágenes en una sala de cine que quizá tenían algo más de divino, ¿no? Algo más como de poderoso y adoración. Y luego de repente se convirtió, pues estas imágenes, ¿no?, gigantes se convirtieron en miniaturas en tus casas. Por tanto, también hay una relación mucho más como íntima, también directa. Es interesante. O sea, a mí también, yo aprendí muchísimo de cine, por decirlo, o de las imágenes en una pantalla de televisión. O sea, yo pues casi las primeras películas que pude ver seguramente fueron por una pantalla de televisión, antes de ir a una sala de cine. Eh, no sé, creo que sí es interesante. Y luego, por supuesto, pues ya es otra cuando ya llegaron las pantallas, ¿no? Porque la televisión tenía algo de fuego, como si fuese una cueva, ¿no? Y el fueguito y toda la familia estaba alrededor del fueguito. Y por tanto aún había algo como de un centro, un eje, que todas las miradas estaban, ¿no?, enfocalizadas en un punto y creaban pues una comunidad, una unión. Porque el cine también sirve para hablar con las personas. Por eso digo que sirve, ¿no?, igual que el fútbol, pues es una buena manera de empezar una conversación con quizá el 99% de la sociedad. El cine también quizá es de las de los que recursos. ¿Qué peli has visto? ¿Qué serie has visto? ¿Qué tal? Pues sí, ¿por qué? Porque es un gran... O sea, necesitamos que nos cuenten historias. Por eso digo, el cine existía antes del cine mismo. Como medio tecnológico existía ya los narradores de cuentos en la antigüedad que se transmitían, ¿no?, de oralmente historias. Y seguramente estaban sentados, ¿no?, en círculos, ¿no?, o estaba el narrador frontal y, ¿no?, todos estaban sentados enfrente y escuchaban cómo llegaba, ¿no?, las imágenes sonoras cuando aún no había, ¿no?, esa reproducción de las imágenes, ¿no?, y estaba la imaginación, que eso creo que está más cerca de la literatura, ¿no?, las narraciones orales, luego las narraciones escritas, ya la literatura, y ya pues el sueño de poder reproducir la realidad, que siempre fue pues una obsesión y un sueño de todas las civilizaciones, el querer representar lo que veían, ¿no? En algunas épocas esas imágenes eran mágicas, cuando pintaban los cromañones pintaban en las paredes de las cuevas pues los búfalos y los mamuts para luego irlos a cazar, como que se poseían algo ¿no?, de eso que veían y parecía que eran como imágenes de rituales. Y por supuesto, pues al final también eran cosas tan sencillas como querer, ¿no?, captar el movimiento del viento, ¿no?, que eso fue uno ¿no?, la pintura, su intento de reproducir
la perspectiva, ¿no? del mundo o de la luz, ¿no? Pero era un medio también plástico, pictórico, hasta que ya llegó por suerte la fotografía y luego el cine. Sí, es interesante porque parece que no podamos ver la realidad sino a través siempre de una interfaz. O sea, no podemos como percibir el mundo o comprenderlo si no es a través de algo. O sea, necesitamos nuestros sentidos para recibir, ¿no? esa experiencia de la vida, pero a la vez necesitamos como un medio, otro medio, que en este caso pues yo pongo el cine, para otra vez, ¿no? tener otra comprensión de la realidad. Por eso creo que la realidad son capas, múltiples capas. Y cuanto más lenguajes comprendas o interfaces, eres capaz, ¿no? de percibir el mundo, ¿no? de muchas maneras. Por tanto, qué bueno que la gente no solamente vea series de Netflix o vea fútbol, sino que vea todo, ¿no? que vea películas, que lea literatura, que vea series, ¿por qué? Porque realmente sí te da... todas para mí son como interfaces de la realidad. Y sí, ¿qué más? Bueno, pues la más importante para mí Ajá. sería que si crees que el cine acerca a su público a la literatura. Ay, ojalá. Pues no, mira, a esa pregunta, no, esa pregunta sí es ambigua porque no sabes nunca si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque yo no sé, mucha gente estoy seguro de que conoce la literatura gracias al cine. O sea, estoy seguro de que dicen, ah, esta película es una adaptación de una novela, ¿no? Por ejemplo, la última película de Spielberg, que se llama no sé qué One, que es de videojuegos. Ah, Sí, ¿cómo se llama? o bueno, mm, Layer One, algo así. Ajá, algo así. Pues esa está basada en una novela. ¿Entiendes? Digo, estoy seguro de que muchos, pues sí, adolescentes, ¿no? Las jóvenes generaciones descubren que existe un libro que se ha adaptado en cine. Y seguro que hay muchas personas que sí les interesa saber más, ¿no? Porque, por supuesto, una película no es lo mismo que un libro. Por ejemplo, a mí, sí el cine me ha abierto mucho la literatura porque he visto muchas películas que estaban adaptadas y tuve la curiosidad de querer leer esas novelas. Y descubres que es otra cosa. Y si es verdad que primero ves la película, lees el libro, pues tienes un condicionamiento, porque hay unas imágenes que ya se han configurado en tu psique y cuando estás leyendo, eso es el poder del cine. Ese tipo de experiencias es donde yo entiendo la fuerza, el poder maligno, ¿no? Y también el poder, ¿no? benefactor que puede tener el cine, que es de descubrir mundos, pero hay otros que también solo te encierran en un mundo. También también estoy seguro de que solo ver un tipo de cine o solo ver sí, un modo de cine también limita mucho, estoy seguro, también limita de alguna manera nuestra visión del mundo. Te estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando ves una película basada en una novela y luego lees la novela, tu mente solo reproduce esas imágenes. Sí, Por tanto, sí tiene un poder, un poder muy, muy oscuro, muy oscuro. Por eso sí hay que tener, yo sí le tengo mucho respeto a lo que veo y también alerta, ¿no? ¿no? A lo que me están contando. Siempre he sentido que detrás de toda, pues, producción, pues, artística, siempre hay una intención ideológica y a veces puede ser más, menos intencionado, ¿no? Porque a veces produces cosas y no tienes la capacidad de ver la magnitud de lo que estás produciendo, pero siempre
diríamos que hay una parte, ¿no? De lo que tú piensas o tú crees, ¿no? Sobre el mundo, sobre las relaciones, ¿no? Sobre la realidad. Y pues a veces tienes que estar desconforme con lo que te están contando. Por tanto, es importante tener una actitud crítica, pero a la vez también una actitud inocente, ¿no? Saber disfrutar a la vez que también tener la capacidad de tener como la... Sí, es como tener la cabeza atenta y el corazón abierto, ¿no? O sea, tener los ojos, ¿no? Los ojos abiertos y las orejas también como alerta, ¿no? Pues igual cuando hablamos con las personas, no te fías a la primera, pero también a la vez nos confiamos con las personas. No tenemos ese tipo de necesidad. Pues pasa lo mismo, creo, con el cine o con otras producciones artísticas. El cine porque creo que es más popular, a diferencia de otras expresiones artísticas, ¿no? O sea, creo que es mucho más popular una sala de cine que un museo. Sí, claro. Ajá, sí es, pues dime. Ajá, ¿crees que al menos, como decías, que implanta la curiosidad de al menos investigar un poco más sobre Ah, la adaptación, por ejemplo, en este caso? sí, sí lo creo. Digo, sí es verdad que hay que tener mucha curiosidad y muchas ganas. Porque, porque sabemos que la experiencia de leer un libro requiere una pausa, ¿no? Y quizá actualmente no estamos tan capacitados en desconectar de alguna manera, ¿no? Y tomar atención. Y luego leer un libro, o sea, te digo que puedes tardar, ¿qué? Pues tardar 3 días si no paras. Y otros libros, digo, pues no sé, 200, 300 páginas. Pero pues, si tardas un mes en leerte un libro, imagínate tu experiencia es como si hubieses visto episodios, ¿no? Como si estuvieses viendo una serie. Pues ahora la gente consume las series de una forma muy convulsiva y compulsiva, como muy rápida, ¿no? Como que te acabas la serie muy rápido, como fast food. Y, y el libro es interesante, pero creo que la experiencia del libro, si es rápida, es diferente también a si te la vas leyendo como capítulo a capítulo y estás generando más pausas. Sí, es como casi casi que tienes vidas paralelas, como que tienes la vida de la novela y la vida, ¿no? Cotidiana. Porque es narrativo, la novela es narrativa. El cine casi también, mayoritariamente también es narrativo, ¿no? Se enfoca más en los elementos narrativos, ¿no? De construir una historia. Por lo que yo he visto, ¿no? Los cambios que han habido es que ahora las películas no son de narraciones como de sagas, como de muchos periodos, como películas generacionales, que pasaban mucho tiempo, ¿no? En 1 hora y media, 2 horas, pasaban como décadas. Y actualmente las películas ahora son mucho más sintéticas, como que pasa todo en menos tiempo. Es como que hemos pasado a una sociedad más sintética y que nos cuesta mucho más el elaborar narratividades largas. No sé por qué, simplemente es una sensación, ¿no? Que tengo en, en que actualmente las narraciones son mucho más breves e intensas. Como que no, sí, eso en el cine y en las novelas no. Bueno, en las novelas, pues también depende de las novelas que leas, ¿no? De si las lees del siglo XVIII, XIX o del siglo XX o del siglo XXI. Creo que también la novela, pues, se ha influenciado por los nuevos medios, por el cine y, ¿no? Al revés que al principio el cine adaptó su forma al lenguaje literario. Y luego la literatura, a medida que fue evolucionando el cine, la literatura fue convirtiéndose en un elemento mucho más visual, un elemento quizá menos narrativo, un elemento más experimental, como que de repente construía, ¿no? Como por montaje, diferentes situaciones de un mismo, como puntos de vista. Yo creo que la novela sí, también evolucionó también con el cine. Sí fueron como disciplinas que se contaminaron para bien. Y, y no sé, la pregunta de si la gente lee más, si ve la película, es un misterio para mí. No te sabría decir, pero creo que sí,
Sí, porque por ejemplo, cuando tú estás navegando por internet y descubres una liga, ¿no? Y te lleva a otro lugar, pues yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Cuando estás leyendo los créditos por el final de la película, ¿no? Y ves que se ha adaptado, es una novela, o ves los créditos de la música, sí te interesa, pero tienes que acordarte, ¿no? No es que le des al clic con el dedo a la pantalla y ya te lleva al libro, pero sí funciona así seguramente con el marketing digital y como que de repente estás viendo una serie de televisión y aparecen como publicidad relacionada con lo que estás viendo. Sí, Pues sí, sí intentan eso. Intentan que cuando veas esa película te compres luego el libro o te descargues el EPUB o te descargues el videojuego o algo. O sea, se llama los multimedia, la idea es eso, que de un producto se multipliquen sus derivados. Esa es un poco la idea de la idea de multimedia. Que hay película, hay libro, hay videojuego, hay web, hay Face, hay eh, un concierto, hay todo eso. Sí, es como una idea de multiplicar el efecto. Ya no sabes qué es primero, por eso digo que ya no sabes si es primero la película, el libro, el videojuego, ¿no? Es como todo ya un conglomerado, ¿sí? de productos. Ese es desde el punto de vista industrial de las industrias creativas o industrias culturales, ¿no? Digamos, en nuestra sociedad actual, cómo lo pero piensan. por ejemplo, en el caso de, bueno, esas son las adaptaciones como actuales de los libros que apenas se están publicando. Ujú. ¿Qué pasa con los clásicos, con las adaptaciones de clásicos? Ok. ¿Funciona lo mismo? Pues seguramente las adaptaciones de obras, ¿no? Pues clásicas, que para ti clásico, pues no sé si es desde Ovidio, o Homero, o Dante, ¿no? O Joyce, ¿no? Es un clásico, pero ya es un clásico moderno. Pero fíjate que ahora lo que están adaptando son cómics, Sí, son novelas gráficas. ¿Por qué? Porque también pues los estudios o las empresas que se dedican a la industria, ¿no? del entretenimiento, pues es que lo que también buscan es que a qué público es el que va al cine y qué productos, ¿no? pueden ser más rentables. Por eso de repente en los últimos 20 años se ha proliferado mucho más las adaptaciones de cómics que seguro una adaptación de una novela de, pues no sé, del siglo XIX. Y hay adaptaciones. Wita Stillman adaptó una novela de Jane Eyre, ¿no? de las que es hermana, sí, de Jane Eyre. ¿Cuál es la escritora? The Friends and Love, pues es una novela del siglo XIX y, y sí son como películas mucho más como extrañas y puntuales que la norma, ¿no? Y, y sí es importante, claro que es importante, porque si no somos capaces de hablar de nosotros, pero desde el punto de vista de otras épocas, pues solo vamos a vernos desde esta época. No sé, es muy extraño, es como decirte que no podemos salir de la realidad que vivimos o que percibimos. ¿Sabes? Es como si ya no supiésemos hacer una película con otro, no sé, con carros y con caballos, ¿no? ok. Que ya solo pudiésemos saber hacer películas con gente con coches o con, ¿no? O con bicicletas con chips o con, ¿sabes? Es como si no somos capaces de verlas cómo fue en otras épocas, tampoco creo que somos capaces de imaginarnos en el futuro. Es, Ok. sí, es como si el cine habla de nosotros, pero no necesariamente en el aquí y ahora, también nos podemos hablar de nosotros en el futuro, como el cine como una capacidad de vernos más allá. En los 80s o en los 70s fue una época que hubo mucho cine de ciencia ficción, por ejemplo. Y todo lo que ahora somos, casi, o todos los científicos o todos los investigadores, sus proyectos están muy relacionados, por supuesto, con cómo eran los robots en esa época, o cómo se imaginaban ellos que sería su futuro. Por eso digo, el cine sí tiene un poder de construir como un imaginario hacia dónde ir.
sea, como un presente, ¿no? Un presente futuro. Eh, y por tanto, si siempre estamos hablando o siempre estamos mostrando nuestra realidad, porque el cine, sí es verdad que en los últimos también, no sé, desde la época del cine digital, también ha proliferado muchos documentales, ¿no? Y se ha convertido en un casi en un telediario. Los documentales se han convertido como lo que antes la televisión era el telenoticias, que eran como fragmentos de noticias del mundo. Pues el documental se ha convertido en algo así súper interesante. Eh, ¿No? Que nos está hablando de cosas que la televisión ya no nos cuenta. Ya no sabemos de esas realidades. ¿No? Y por eso digo que va evolucionando también los géneros dentro del cine y también van como ocupando lugares donde quizá antes lo ocupaba otro y ahora ellos lo ocupan. O una necesidad de volver a hablarnos de cosas que están sucediendo y no nos están contando, ¿no? Como si fuesen unas contranoticias. Y, y también el cine tenía ese poder de soñar, también de imaginar, ¿no? De proyectarse, ¿no? Hacia el futuro. Y eso creo que también es algo que ahora casi todas las películas siempre nos están hablando del presente, pero de un presente como solo de realidad, como de lo que muy concreta. Y está faltando un elemento que se llama un poquito más de imaginación para poder como desear como otras cosas, como querer ir hacia otros mundos o crear. O sí, eso es un poco cosas que siento, un poco de que se está homogeneizando de alguna manera también como los deseos, los sueños, ¿no? Que cada vez, ya no sé. La última película que viste, ¿cuál fue? Fue Nace una estrella. ¿Nace? Ajá, la de Nace una estrella. Ah, la de Judy Garland. No, la nueva, la de Bradley Cooper. ¿Y de qué trata? Pues de hecho ya es como la cuarta adaptación, es de una Es cantante. una cantante, ¿no? Que tiene, pues quiere cumplir su sueño, ¿no? Y todo es una tragedia, ¿no? Al final. ¿Ves? Por ejemplo, ahí vemos una idea siempre del artista maldito, del sueño también fracasado. O sea, cómo se reproducen arquetipos en el cine, de historias. Ajá, pues esos son ese tipo de cosas que es como que nos están contando siempre la misma historia. Por ejemplo, ahora están habiendo muchos remakes. También están como haciendo muchas presecuelas de la misma historia. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué están repitiendo tantas películas que ya se hicieron? ¿Qué están cambiando? Solo están cambiando que ahora se ven pues de una forma más nítida, los colores, los personajes o los actores son otros, pero cada vez es como casi como las sillas de plástico de los jardines, que son el derivado del petróleo más de mala calidad. Ya. Pues yo siento que esa forma de producir estas películas es uno porque no saben qué contarnos o no quieren contarnos las cosas que nos deberían contar y también se convierten como productos derivados, por tanto van perdiendo como un tipo de autenticidad y de necesidad. Y por eso las sillas de plástico de los jardines se rompen tan rápido. ¿Nunca te has sentado en esas sillas de plástico que se rompe la pata? Sí, claro. Pues eso es lo que siento un poco con todas esas películas que son como subproductos de un producto. Eso es un poco lo que me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es más barato, porque ya tienen los derechos y le van a sacar todo, le van a exprimir todo lo antes posible. Por eso sí, 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 eso es como un lado del cine, o sea, tiene como su lado A y su lado B. Todo tiene, ¿no? Sus lados y está bien conocerlos, ¿no? Y también no dejar de disfrutar, pero saber lo que está pasando también. Okay. Entre las cualidades del cine, Ah. ¿podría ser alguna este, que cumpla con una función pedagógica? Mira, esa pregunta justo hasta miré lo que significaba pedagogía. Eh, Okay. Pedagogía significa niño, pedago, y bueno, perdón, peda es de niño
de pedofilia. Y la de guía es conductor guía. Es como cómo guiar a los niños. Fíjate que tiene algo de paternalista. Eh, sí, claro que el cine tiene algo de pedagógico, porque sí nos es como cómo enseñarnos a eso, a desear, a pensar, a ver. Sí, sí, por supuesto, hay una naturaleza pedagógica que quizá al principio no era esa su intención, sino al principio era simplemente de atracción, de feria, ¿no? De fascinación, como freaks, ¿no? Como de monstruos. Luego sí se dieron cuenta de que tenía un poder, ¿no? De hipnosis total y que podían cambiar cosas como por ejemplo estoy intentando recordar como algún tipo de fenómeno. No, pues sí, pues tenemos los fenómenos como los blockbusters, de las guerras de las galaxias, ¿no? De Tiburón, de T, todas esas grandes películas que ahí existió por primera vez el box office y el blockbuster, y películas que generaban mucho rendimiento porque la gente quería comprar los muñequitos, ¿no? Las camisetas, toda la mercha de las películas. O sea, sí tenían mucho poder, o la música, como todo lo que estaba alrededor de la película. Pero también creo que, sobre todo en el periodo más, diríamos, político también de propaganda, pues claro que la gente veía un noticiero sobre los nazis y todo el mundo los odiaba y quería luchar contra ellos, ¿no? Y se afiliaban a la guerra. O sea, por supuesto podía cambiar la percepción de un acontecimiento histórico. No hemos hablado del cine y la historia, pero no solamente como narración, sino como el suceso de la construcción histórica pues, de una persona, ¿no? Sobre pues, su país, una nación, o, ¿no? o las guerras que vivió, o sea, la identidad. O sea, hablar de identidad, sí, el cine, por supuesto, sí tuvo un periodo muy importante de que el cine construía una visión histórica del mundo donde había nacido. Digo que sobre todo es del siglo XX, pero el cine también ha modificado o ha interpretado eventos históricos que no son del siglo XX. Desde Troya, ¿no? Hasta, ¿no? De todo tipo de épocas, ¿no? Y eso a nosotros nos creemos que sabemos o que fue así, o que de alguna manera... Ese es un poco lo fascinante. Por eso creo que el cine sí te puede permitir el de interpretar la historia, ¿no? Esa cosa de que sean las películas fieles a los hechos históricos, eso es un poco una falacia porque nunca van a ser realmente documentos, como, no, sí son documentos históricos, porque sí son documentos históricos, las películas, pero que no son documentos fidedignos de lo que sucedió, son siempre interpretaciones de la historia. Igual la frase de la historia la escriben los vencedores, pues también las películas las escriben de alguna manera los, los productores o los o los o los o las multinacionales o algún lobby, ¿no? Ideológico, ¿no? Porque todos sabemos que la historia del Éxodo y del Holocausto, pues imagínate si tenemos o no puntos de vista o también eh, un recordatorio de lo que fue eso. Pero nadie lo ha vivido. Nosotros no lo hemos vivido. Pero, pero sí está en nuestro ADN. Porque nos lo han, no, se han ocupado de recordárnoslo y no quieren olvidarlo. Pero de una manera, ¿no? De cómo les interesa a algunas personas a veces. Sí, eso es un poco y de lo de la pedagogía, pues sí, pues se quiera leccionar a niños, por eso digo, hay películas que parece que nos traten como niños, ¿no? Esa frase también lo he escuchado, ¿no? Que nos tratan una vez como idiotas, dicen. Nos tratan como idiotas porque nos dicen exactamente lo que va a pasar, lo que siente este personaje, pero
Pero es como, pero por favor un poquito más, un poco más maduro, un poco más adulto, un poco más complejo, ¿no? Siempre nos hemos sentido que en algunas películas nos tratan como niños y lo importante, pues como igual que pues como maestro, aunque estés con niños, los vas a tratar como adultos. Claro, Y a nosotros somos adultos que nos tratan a veces como niños. también. Pero porque es una visión paternalista, una visión de yo te voy a decir el qué tienes que pensar sobre. Yo, ¿no? Y normalmente sí es una visión muy falocéntrica, paternalista, a veces conservadora. Y cuando hay películas que te quieren decir las cosas de otra manera, pues nos cuesta, porque no estamos acostumbrados a veces que nos cuenten las cosas de una forma más adulta. Y por eso digo, sí afecta, claro que afecta, porque luego tú cuando quieres hablar con tu pareja o quieres hablar con tus padres o quieres hablar con alguien, lo tratas como a un niño y no la tratas como un adulto. ¿Por qué? Porque nos están enseñando el cómo solucionar las cosas, ¿no? En las películas y, y creo que no, sí son pedagógicas, pero la pedagogía puede ser una pedagogía como más disciplinaria, una pedagogía más controladora o una, pues sí, puede haber una pedagogía mucho más abierta, mucho más liberal, igual que en las escuelas. Sí, 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 Hablando de escuelas, sí, este, ¿crees que se debería educar al espectador a ver el cine? sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el mundo que vivimos es un mundo audiovisual y si no sabemos leer las imágenes, no vamos a saber lo que realmente nos quieren decir. Pero esto quedaría digamos, a merced de cada espectador, o sí se debería aplicar, por ejemplo, en las escuelas. Sí, sí, sí hay muchas experiencias, se llaman como hipótesis del cine. Alain Bergala es un crítico teórico de cine francés y ya desde los años finales de los 90, si recuerdo, eh, trabajó pues sí, con escuelas, con el Ministerio de Educación, para elaborar realmente contenidos audiovisuales para la educación. Tanto como que a veces la historia, cuando haces clases de historia, no te lees un libro, sino que te ponen una película. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque está más sintetizado. Que ese es el tema. ¿Cómo dar información en menos tiempo? Ok, pero tú tienes que saber qué tipo de documento estás, ¿no? Recibiendo. Y una película pues tiene su lenguaje, sus códigos y de repente si ves una película y te dicen, pues sí, Hitler lo mataron en una sala de cine, como por ejemplo en Inglourious Basterds, Mm, pues estoy seguro de que algún chavo o chava seguro se dice, ok, Hitler lo mataron en una sala de cine, no sabía. Me lo puedo creer que sí puede pasar. Porque últimamente me contaron de que hay gente que se cree que la Tierra es redonda, ahí es plana otra vez. Y eso es una cosa y eso es muy interesante porque cosas que quizá creemos que hemos, que hemos ya adquirido, que hemos aprendido, ¿no? Yo no he visto la Tierra desde fuera de este ángulo, nunca he estado fuera de la estratosfera, nunca he visto eso, pero me lo creo. Pues eso es lo mismo. O sea, si no somos capaces, ¿no? Y de repente sí, de ser capaces de tener un criterio, de asimilar, de saber lo que estás viendo, pues te puedes creer cualquier cosa. Porque somos muy confiados los humanos. Demasiado. sí creo. Si sobre todo nos lo cuentan bien, nos lo creemos. Sabes que o sea, a veces no nos importa que sea una mentira, pero si está bien contada, qué gusto, ¿no? No importa. Pero sí, porque estamos muy acostumbrados a, a eso, ¿no? A que nos cuenten cosas, pero no nos las creemos y seamos muy escépticos, ¿no? Sobre todo con el tema de la palabra, ¿no? Y los políticos y lo que leemos en internet, ya tampoco nos creemos todo. Ah, no sé, lo leí aquí, pero no sé. O te lees una fuente y ya te lees esa entrada y ya está y no contrastas informaciones. No sé, esos son paradigmas nuevos interesantes luego de reflexionar también sobre, Ok. sí, sobre cómo nos vamos construyendo.
como personas. Mm. Pues creo que ya sería todo. Ay, qué bien. ¿Sí te sirvió? Claro que sí. Sí, te serví. Yo he estado, yo encantado, de verdad sí me gustaron mucho las preguntas que me formulaste. Sí las leí y dije, ok, sí están muy interesantes. Yo sí espero que te puedan servir pues mis ideas e impresiones. Eh, ¿Y qué, cómo vas a trabajar? ¿Vas a transcribirlo todo o vas a hacer una síntesis o qué vas a hacer? No, de acuerdo a mi capítulo, Ujú. dependiendo del tema, ya voy sacando por cita. Ah, muy bien, perfecto. Pues ya me dirás cuando ya publiques tu tesis. Claro, espero que ya sea pronto. Bueno, pues ya será un placer leerla también. Claro. Bueno, pues entonces nos estaremos viendo. Pues nada, pues muchas gracias Diana y nada, pues mucha suerte y que vaya todo muy bien. No, gracias a ti, de verdad. Me ayudaste mucho. Ah, pues nada, pues ha sido un placer de verdad, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues que estés muy bien y te voy a mandar algún screenshot de la entrevista también, ¿vale? Claro, Que estuve haciendo cosillas también mientras estuvimos platicando. está bien. Bueno, Ya pues me los nada, envías. me andaré. Pues nada, pues un gusto volverte a ver y nada, que mucha suerte. Gracias, Te- igualmente. Saludos. igual, te mando muchos saludos. Bye.